Estás ganando el partido, dominas el balón. Tu rival no sabe dar 2 pases seguidos. Y de repente, recuperación, triangulación automática, tiro de lejos sin control de potencia, gol. Eso no fue habilidad, fue Smart Assist. Y si no sabes cómo funciona tácticamente, te va a destruir el partido completo. Hoy te doy el sistema exacto para pagarlo. Bienvenidos al laboratorio. Smart Assist no es invencible. Tiene 3 vulnerabilidades tácticas reales que el motor de eFootball no puede corregir. Y cuando las atacas de forma sistemática, el asistente se convierte en una trampa para quien lo usa. La hipótesis de hoy, 4-2-2-2 con contraataques rápidos bajo el sistema Klopp, es el antídoto. No por magia, por geometría. Vamos al código fuente. Primero necesitas entender exactamente qué está haciendo Smart Assist en cancha. No es solo asistencia de tiro. El sistema interviene en pases, regates, dirección, barra de potencia y recuperación defensiva automática. Konami lo ha tenido que parchar 4 veces en distintas versiones porque toca la lógica sensible del motor. Eso no es un detalle, eso es una admisión. Traducido al partido, tus rivales reciben ayuda en ejecución. Sus pases salen más limpios, sus defensas reaccionan más rápido, sus tiros llevan efecto automático sin que lo pidan. Pero todo eso tiene un precio que ellos ni saben que están pagando. Y ese precio tiene 3 formas. Vulnerabilidad 1. Dependencia de caos. Smart Assist funciona mejor cuando el partido es caótico y rápido. Triangulaciones cortas bajo presión, transiciones sin estructura. Ahí el sistema tiene tiempo de procesar y asistir cada acción. Lo que lo apaga, dictadura de ritmo, posesión controlada, reinicio constante, circulación pausada. Si tú controlas el tempo, el asistente no tiene caos que procesar. El rival empieza a ejecutar solo y sin Smart Assist, no sabe jugar. Vulnerabilidad 2. Delay en la espalda defensiva. La recuperación automática de defensas bajo Smart Assist es poderosa en bloque bajo y transición corta, pero cuando atacas con profundidad real, ruptura diagonal, pase a la espalda, delantero que explota el espacio antes de que la IA se organice, llega tarde. Konami mismo lo ha confirmado ajustando ese comportamiento repetidamente. El delay está en el motor. No lo van a poder corregir sin romper el sistema completo. Vulnerabilidad 3. No puede inventar canales de pase. Smart Assist ayuda a ejecutar el pase cuando el canal existe. Lo que no puede hacer es crear el canal de la nada. Si le cierras las líneas de salida con presión estructurada, no caótica, estructurada, el sistema no tiene pase limpio que asistir. El rival fuerza, pierde el balón. Tú cobras. Formación 4-2-2-2. Estilo, contraataques rápidos. Manager, Jürgen Klopp o cualquier entrenador que maneje contraataques rápidos. En el caso de Klopp, tenemos boost de velocidad y agresividad, exactamente lo que necesitas para explotar el delay defensivo de Smart Assist en transición. Portero ofensivo. Sale, barre y reinicia posesión. Con contraataques rápidos, el portero es tu primera salida limpia cuando recuperas. Portero defensivo aquí es suicida. Si no puedes salir a cortar el pelotazo largo, te parten el sistema desde atrás. Laterales, defensivos, ambos se quedan, sin excepción. Smart Assist explota los espacios por banda en transición. Si un lateral sube y pierdes el balón, la triangulación automática te parte el equipo en 2 exactamente por ahí. Ambos laterales son muros no carrileros. Centrales. Destructor más creador de juego. Pareja funcional. No clones. El destructor apaga el primer toque del delantero rival. Sin ese primer toque, Smart Assist no tiene acción que asistir. El creador saca limpio aunque te presionen, porque con Smart Assist, la presión rival llega más organizada y necesitas salida inteligente, no un despeje que les devuelve el balón. Doble pivote, el corazón del sistema. MCD medio escudo, el candado, intocable en su zona. Corta el canal central donde Smart Assist ejecuta sus pases más precisos. Si este jugador abandona su posición, te filtran el pase automático y no puedes hacer nada. Mandamiento 1. Nunca se mueve de ahí. MCD organizador, el metrónomo. Recibe del central creador, ordena el ritmo, decide cuándo verticalizar. Máximo 2 toques. Él controla el tempo que apaga el caos donde Smart Assist es más fuerte. Mediocampistas ofensivos. MC omnipresente, llega por todos lados. Genera superioridad numérica en medio campo, conecta con los delanteros y llega al área. Smart Assist defiende bien en bloque estático, pero mal ante movimiento sin balón constante.
el omnipresente explota exactamente eso. Media punta de huecos, el cuchillo invisible. No dribla por ego, recibe, gira y filtra. Es el que rompe la línea defensiva automática de Smart Assist, llegando desde atrás al espacio que el señuelo abre arriba. Delanteros. DC Cazagoles. El ejecutor. Este sistema fabrica llegadas limpias explotando el delay defensivo. Solo necesitas que no perdone. Primer toque. Desmarque corto. Remate rápido. A cobrar. DC sin estilo. El señuelo. Arrastra centrales. Abre autopistas para el jugador de huecos y el omnipresente. No busca el gol. Busca el espacio para que otros lo encuentren. Sin este jugador el sistema no tiene geometría. 4 instrucciones. No negociables. Medio escudo. Línea atrasada. Siempre. Esto es el cinturón de seguridad del sistema. Sin esta instrucción, el candado abandona su zona y Smart Assist te filtra el pase central de inmediato. Organizador. Mantener posición. Necesitas una boya fija para descargar cuando te presionan. Si el organizador también se mueve, pierdes el reinicio y el partido se vuelve el caos donde Smart Assist domina. MO jugador de huecos ofensivo. Cuando la posesión se vuelve estéril, esta instrucción lo activa como amenaza real. Sin ella se queda decorando el mediocampo. DC señuelo, delantero liberado. Se queda arriba, cerca del área rival, sin gastar energía bajando a defender. Eso mantiene la autopista abierta, para que el jugador de huecos y el omnipresente lleguen al área sin tráfico. Esto es lo que pasa cuando el sistema empieza a imponerse. El rival quiere un partido rápido, roto, incómodo, quiere que todo se convierta en rebote, presión, triangulación corta y ejecución asistida. Pero aquí el ritmo ya no lo decide él. Tu organizador enfría la jugada. Tu medio escudo cierra el centro. Tus laterales no regalan la banda. Y de pronto, el rival empieza a jugar donde menos cómodo se siente, fuera del caos. Ahí es donde Smart Assist pierde valor, porque cuando no tiene espacios claros, ni canales limpios, ni un partido acelerado que lo alimente, el rival deja de verse peligroso. Empieza a forzar, empieza a entregar, empieza a jugar solo, y cuando recuperas, el sistema ya está listo. No necesitas una jugada perfecta, solo necesitas que la estructura haga su trabajo. Robo, primer pase limpio, ruptura al espacio y ataque antes de que la defensa automática se acomode. Eso es lo importante. No una acción aislada, no un highlight, sino el patrón. El sistema le quita al rival lo que más necesita y te entrega a ti exactamente el tipo de partido que más te conviene. Estructura contra automatización, geometría contra asistencia. Y cuando eso pasa, Smart Assist deja de parecer ventaja y empieza a parecer una muleta. En móvil Smart Assist duele más porque la latencia táctil ya juega en su favor. La clave es una sola: no persigas con el cursor. Cada vez que cambias de jugador para presionar sin estructura, le das exactamente el espacio que Smart Assist necesita para triangular. Cursor fijo, en el medio escudo. Cortas la línea de pase central. Obligas el pase largo. Recuperas con el destructor. Reinicias con el creador. Ese ciclo repetido mata el Smart Assist en móvil. En un mundo donde el fútbol cayó en el abismo del caos, surgieron los demonios del meta. Poder sin razón. Furia sin táctica, pero del laboratorio nació una nueva especie de estrategas, guerreros del control, maestros del cálculo. Esto es The Tactic Lab, donde la estrategia vence al infierno. Suscríbete y entra al laboratorio. Esta táctica tiene un punto de quiebre. Si el medio escudo sale de posición por ansiedad, si lo mueves para presionar y deja el canal central abierto, Smart Assist va a encontrar ese hueco y te va a castigar con pase filtrado automático antes de que puedas reaccionar. La regla de oro: ante la duda, no presiones con el pivote. Bloque medio, corta el centro, espera el error. El rival con Smart Assist eventualmente lo fuerza solo, porque el sistema lo hace sentir invencible y esa confianza es su trampa. Si el rival se adapta y empieza a jugar más lento para compensar, el sistema ya lo atrapó. Ahora activas transición rápida pura. Una recuperación, pase inmediato al organizador, vertical al cazagoles antes de que la IA defensiva se organice. Smart Assist es lento para adaptarse a cambios de velocidad del partido. Primero lo ahogas con ritmo, luego lo matas con velocidad. Esto no es exclusivo de billetera sin fondo. El sistema funciona por comportamiento de IA y geometría, no por el brillo de las cartas. Lo que necesitas es que cada jugador cumpla su perfil. Si lo cumple, la máquina camina. Medio escudo: Tchouaméni, Rodri,
buena defensa y medio escudo nativo. Organizador, Pedri, pase a primer toque, es no negociable aquí. Jugador de huecos, Fermín López, ese player ID con buena aceleración. Cazagoles, Mbappé, Gyökeres, primer toque y remate rápido. Centrales, Van de Ven, Magalhaes, salida limpia bajo presión. Ahórrate la excusa. Copia el sistema y ejecútalo. Smart Assist no es habilidad, es asistencia de ejecución que domina el caos. El antídoto es exactamente lo contrario. Estructura, ritmo controlado, presión con cerebro y profundidad sistemática. 4, 2, 2, 2. Contraataques rápidos. Klopp, doble pivote como columna vertebral. 2 delanteros que crean geometría. Y las 4 instrucciones que arman el candado. La próxima vez que te encuentres a alguien de tercera división que no sabe dar 2 pases pero te gana con el asistente, ya sabes exactamente qué hacer. Bajen a comentarios y díganme qué es lo que más les está rompiendo del Smart Assist esta semana. Esto fue The Tactic Lab, experimento completado.